La crisis en el magisterio de la Iglesia. ¿Por qué afirma el obispo Athanasius Schneider que la Iglesia está en una profunda crisis de magisterio? ¿En qué consiste esta crisis? ¿No se trata también de una crisis de fe? Bienvenidos a Noticias del Vaticano. Las noticias y reflexiones más importantes sobre temas religiosos analizadas a la luz de la doctrina y la tradición. Número 679. 24 de enero de 2024. La Iglesia y la terrible crisis del magisterio. Una conversación con el obispo Schneider. Duc in Altum. Por Simon Caldwell. Monseñor Athanasius Schneider, obispo auxiliar de Astana en Kazajstán, publicó su libro Credo, Compendio de la Fe Católica. Se trata de un catecismo a base de preguntas y respuestas sobre la doctrina de la Iglesia, a la que ha añadido algunos temas de actualidad como la ideología de género, las prácticas de la nueva era y la masonería. La primera tirada se agotó en 6 semanas. Durante la presentación de su libro, advirtió al público que la Iglesia Católica ha entrado en una crisis del magisterio. En este pontificado hemos tenido varios actos que no se han correspondido con las enseñanzas del magisterio anterior, y esto es una crisis, como la afirmación de Francisco sobre la validez del pluralismo religioso en Abu Dhabi, cuando el Papa sugirió que Dios no solo permitía las religiones no cristianas, sino que también las quería. Y otra es la decisión de los obispos argentinos permitir que los católicos divorciados y vueltos a casar reciban la Sagrada Comunión. La naturaleza del oficio del Papa es confirmar a sus hermanos en la fe. Esta es su primera tarea. Todos los actos o palabras que no fortalecen la fe, sino que son contrarios a ella, o la debilitan o la confunden, son contrarios al ministerio papal porque el ministerio de Pedro es un punto de referencia en la Iglesia. De unidad de fe y en la gobernanza. La alternativa sería ver a la Iglesia dividida entre quienes adhieren al auténtico magisterio y quienes prefieren las novedades de lo nuevo, y en esa dirección se abre el camino del cisma. Comentarios. Para analizar esta nota periodística, es necesario considerar un par aspectos importantes, la tarea encomendada a San Pedro y sus sucesores y el contexto o situación en la que se encuentra Francisco. Si no entendemos esta diferencia, difícilmente podemos entender lo que Monseñor Schneider denomina crisis del magisterio en la Iglesia. Las tareas del Sumo Pontífice. El Sumo Pontífice tiene la autoridad total sobre el gobierno de la Iglesia. No es una autoridad compartida, aunque es obvio que frecuentemente requiere del consejo de sus teólogos, cardenales y obispos. Pero su autoridad prevalece sobre todo el cuerpo eclesiástico y sus opiniones. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dio gracias especiales para ejercer el gobierno de la Iglesia. Así lo afirman las Sagradas Escrituras y la tradición. Esta autoridad es única, centrada en una sola persona, lo que garantiza mejor la unidad y la eficacia de acción. La Iglesia no es una sociedad democrática. Por ello Monseñor Schneider afirma que del sínodo de la sinodalidad no puede salir nada bueno. Y es que, aunque todos los católicos formamos la Iglesia, no todos tenemos la autoridad ni la capacidad para gobernarla. El dogma, la moral y el culto no pueden ser puestos a debate democráticamente. Es más, no deben debatirse, deben estudiarse y practicarse. Al Papa le corresponde velar porque se mantenga la pureza de la fe, el culto y el gobierno de la Iglesia. Es decir, sobre sus hombros descansa la responsabilidad de mantener intacta la doctrina de la Iglesia. Pero esta responsabilidad no implica solamente guardar o conservar la fe, sino también enseñarla. Esto es precisamente la tarea de la evangelización, el deber de llevar las enseñanzas de Cristo a todo el mundo. Por lo mismo, era costumbre en los papados previos al Concilio Vaticano II, cuando se le formularán las dudas o preguntas al Sumo Pontífice, siempre respondía con toda claridad y objetividad, sí o no. Y la respuesta era inapelable: Roma ha hablado. El contexto. Cuando Monseñor Schneider habla de la crisis del magisterio, se refiere específicamente a que Francisco y sus colaboradores no están enseñando lo que deben enseñar y, además, que no lo hacen con la claridad necesaria. Más aún, la crisis que vive la Iglesia no es solamente de magisterio, de enseñanza, sino también alcanza a los propios cimientos, es decir, al dogma. Están reemplazando las verdades reveladas de sus fuentes primarias, las Sagradas Escrituras y la tradición, con otras distintas y en ocasiones contrarias.
Monseñor Schneider pone algunos ejemplos. La Iglesia tiene como dogma de fe, que es la única de origen divino, fundada por el mismo Jesucristo, Dios y hombre verdadero, y solo en ella se encuentra la salvación. Sin embargo, Francisco afirma que todas las religiones son queridas por Dios, es decir, son buenas, y que dentro de ellas se puede alcanzar la salvación. Otro ejemplo que cita son los cambios en términos de moral. La doctrina católica afirma que el matrimonio católico es una unión de un hombre y una mujer, y esa unión es para toda la vida. Por lo tanto, los divorciados vueltos a casar viven en adulterio, es decir, en pecado. Por lo mismo, no pueden recibir la Sagrada Comunión a menos que dejen de pecar. Requieren arrepentirse, hacer el propósito de enmienda y confesarse antes de recibir la Eucaristía. Sin embargo, Francisco ha autorizado bajo circunstancias especiales el que los sacerdotes la administren a divorciados, sin que haya de por medio el cambio de vida. En este caso no solo se cae en un relativismo moral, los divorciados siguen viviendo en pecado y además se ofende gravemente a Dios al recibirles sin las disposiciones necesarias. Dice San Pablo sobre la Sagrada Eucaristía, porque quien lo come y bebe indignamente, se traga y bebe su propia condenación. Pero podríamos mencionar otros ejemplos sobre cómo también las ordenanzas y opiniones de Francisco van en contra de la doctrina, la presencia de la Pachamama en la Basílica de San Pedro, sus ideas sobre la homosexualidad, ya patentadas en Fiducia Supplens, sus opiniones sobre la inexistencia del infierno, su prioridad por salvar al planeta antes que llevar las almas al cielo, etc. Como podemos ver, no se trata solo de una crisis de enseñanza, de magisterio, sino una fractura con la fe de la Iglesia de siempre. Monseñor Schneider escribió el libro Credo, con el fin de hacer lo que no hace Roma, definir las verdades de la fe y prevenir la herejía. Y justamente lo escribe antes del sínodo sobre la sinodalidad, intentando contener las desviaciones doctrinales. Para más noticias comentadas, visita el blog de López Vega.